la clase de hoy. Bueno, primero, bienvenido, doctor Jordi Rodríguez González de España, del Hospital Universitario de Mutua Teresa de España. Gracias por el tiempo y también gracias por darnos esta masterclass. Primero, Muchas se me gracias. permite presentar a todos los compañeros, los médicos, los compañeros que están allá en México por levantarse temprano para escuchar esta clase. Creo que vale mucho la pena levantarse porque el doctor Jordi es el doctor que tiene más experiencia en Europa en tratar miomatosis con HIFU. Tiene, o sea, en la presentación dice más de 10 a 11 años, pero ya tiene más de 13 años de experiencia en HIFU ya, casi 14. Y doctor Jordi Rodríguez es el jefe de unidad HIFU en ginecología del Hospital Universitario Mutua Teresa y también es el coordinador de la unidad de miomas uterinos del Hospital Mutua Teresa. Y también es el miembro del grupo de trabajo sobre terapia ablativa no quirúrgicas en patologías uterinas benignas de la ESGE. ESGE es la Sociedad Europea de Endoscópica Ginecológica. También es el miembro principal de ese grupo de trabajo. También hay otros más cargos, pero aquí esos son los principales, no mencionar tantos. Así que vamos a dar las palabras de la clase al doctor Jordi Rodríguez. Gracias, doctor. Muy bien, muchas gracias por la presentación, Armando. Muchas gracias. Bueno, como os ha explicado él, llevamos 14 años con la tecnología HIFU y por el poco tiempo disponible, pues he juntado varias presentaciones para hacer una presentación para ustedes. Entre ellas, esta del 2020, pero mezclada con otras. Perdonen la portada porque no es así, es actualizada a fecha de hoy. Y bien, yo lo que le quería comentar así rápidamente para empezar es que, como ustedes saben, la patología de los miomas uterinos requiere de un abordaje conjunto, a veces multidisciplinar, y existen muchos tratamientos, aquí los pueden ver todos, la miomectomía laparoscópica, como ven a la izquierda, hasta los tratamientos mínimamente invasivos como la radiofrecuencia, aquí en el vídeo de la derecha, y otros procedimientos, y evidentemente hasta llegar al procedimiento totalmente no invasivo, que es la terapia HIFU por ultrasonidos, ¿de acuerdo? De la que os hablaré hoy en día. Bien, esto es un ejemplo de un protocolo en nuestro servicio como centro que dispone de esta tecnología. Es un tratamiento que está muy presente en el día a día y, por lo tanto, ocupa un lugar privilegiado dentro de este protocolo de actuación, como ven aquí. Es decir, que en muchos casos la primera opción siempre va a ser HIFU. Y si HIFU no se puede hacer o no es un tratamiento que encaje, se valoran otras opciones. Pero, excepto en los casos en los que claramente el mioma es resecable por vía histeroscópica, miomas de pequeño tamaño, LASMAR 0,4, es decir, resecables por histeroscopia, en este caso sí, la primera indicación es la miomectomía histeroscópica, pero en el resto nos planteamos claramente la opción de HIFU como primera elección, ¿no? También en pacientes asintomáticas, como saben ustedes, incluso aquellos miomas de pequeño tamaño que no distorsionan la cavidad uterina y a partir de 4 centímetros especialmente los tratamos, aunque no den sintomatología, si es que desean gestación, porque los estudios dicen que tienen peor pronóstico gestacional estos miomas, ¿no? También les aplicamos HIFU, ¿no? Bien, la terapia HIFU, ya como ha dicho Armando, seguro conocéis ya de sobra, de origen china, con una larga experiencia, ya que surgió en el año 97, fue aprobada en el 2004 por la FDA. Un hito importante es en el año 2019, la británica, la NICE británica, que es muy importante, el National Institute for Health and Care Excellence, aprobó la tecnología HIFU. Esto fue muy importante a nivel europeo para tratar a pacientes con miomas uterinos. Y otra cosa muy importante y que ha mencionado Armando es que desde el 2019 contamos con un grupo de trabajo dentro de la Sociedad Europea de Endoscopia Ginecológica, del cual formamos parte activa, la unidad HIFU de Barcelona, y que es un paso importante porque de aquí van a surgir estudios que corroboren lo que ya sabemos, ¿no? Que HIFU es una buena terapia, ¿no? Actualmente más de 140.000 mujeres en todo el mundo han sido tratadas con la técnica
de ultrasonidos focalizados de alta intensidad guiados por ecografía, la tecnología china, ¿no? Que cada vez se está extendiendo por todo el mundo, ¿de acuerdo? Principalmente ahora en Europa, pero también hay centros, como ven aquí, pues en Argentina, en México, lógicamente ya saben, recientemente, y en otros países, ¿no? Bien, ya saben ustedes, la tecnología... Voy a ver si puedo quitar esto de aquí porque no veo mi propia presentación. A ver. Vale. Bueno, sabemos que focalizamos ultrasonidos de alta intensidad en un punto, ¿de acuerdo? De manera que creamos una ablación por hipertermia, ¿de acuerdo? Tratamos punto por punto todo el mioma y vamos creando ecográficamente, como este tratamiento sería ecográficamente, lo que vamos viendo son cambios en la escala de grises ecográfica, ¿no? Es decir, cambios hiperecogénicos, cambios blancos a medida que vamos disparando y tratando. Esto es lo que vamos a visualizar. Este punto focal de tratamiento se mantiene a una distancia de 15 centímetros respecto al transductor. Este punto es inamovible y nosotros lo que hacemos es subir y bajar el transductor o girarlo a la derecha, a la izquierda, en todos los ejes posibles para poder dirigirnos a donde queremos, hasta cubrir toda la lesión, todo el mioma con sonicaciones, ¿de acuerdo? El tratamiento es muy exacto y los estudios de anatomía patológica demuestran un límite muy preciso entre la zona tratada y la zona no tratada, y por eso que es tan seguro, ¿no? Por la exactitud de la tecnología, ¿no? Aquí ven, la paciente se coloca en decúbito prono, es decir, boca abajo. Debajo de la mesa, pues aquí vemos, está este transductor terapéutico. Bien, aquí tienen un ejemplo, perdonen. Aquí tienen un ejemplo de un tratamiento en directo, lógicamente, perdón, diferido, pero a una velocidad de más superior. Vemos que seleccionamos el mioma a tratar. Aquí vemos el punto focal y cómo va disparándose los ultrasonidos. En la parte profunda, como la paciente está boca abajo, esta sería la parte anterior y esta la parte posterior, les señalo. Siempre se trata la parte profunda o posterior del mioma, puesto que estos cambios hiperecogénicos, todo el mundo que hace ecografía sabe que estos cambios hiperecogénicos van a crear una sombra acústica posterior que nos va a impedir ver lo que hay detrás. Por eso nunca empezamos a tratar esta parte anterior que yo les señalo, sino la parte posterior del mioma, como muestra el vídeo, ¿no? A medida que se consiguen cambios hiperecogénicos de blanco, nos vamos moviendo el cursor a las zonas contiguas para acabar cubriendo toda la zona profunda del mioma, ¿de acuerdo? Seguidamente tratamos la parte media y finalizamos tratando la parte anterior hasta que hemos creado una ablación completa del mioma, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué vemos? Pues esto, en las imágenes de arriba son ecográficas, a la izquierda una imagen ecográfica antes de iniciar el tratamiento, a la derecha al finalizar, donde vemos todo el mioma blanco hiperecogénico tratado, con esta sombra acústica porque ya hemos tratado la parte anterior, ¿de acuerdo? Intratratamiento, es decir, antes de finalizar el HIFU, también podemos poner contraste ecográfico para ver si hemos conseguido un buen resultado. Es otra manera de verlo. Aquí ven en este vídeo de la izquierda, es un vídeo que muestra el mioma antes del tratamiento. Ven todos los vasos, como capta el contraste ecográfico, estos vasos gruesos, todo el mioma está irrigado. Y a la derecha, la misma paciente al finalizar el tratamiento. Ven aquí que está totalmente avascular y solo hay contraste en la periferia del mioma. Lo vemos aquí como va corriendo. Son micro burbujas de gas el contraste y solo está en la periferia, no en el mioma, con lo cual consideramos que el tratamiento ha sido óptimo. Y todavía actualmente, a pesar de valorarlo ecográficamente y con ecografía, con contraste, seguimos haciendo una resonancia al finalizar el tratamiento, ya en la sala de radiología, ¿correcto? Porque se ha demostrado la prueba más eficaz, más fiable para valorar la eficacia del tratamiento. Es una resonancia con contraste, como vemos aquí antes del tratamiento se ve blanco, este es el contraste de resonancia, ¿de acuerdo? Y al finalizar el tratamiento, después del tratamiento, nuevamente una resonancia sin contraste donde podemos ver
que todo el mioma que se veía captante ahora es hipocaptante o totalmente avascular. No hay captación del contraste en el 100%, ¿de acuerdo? Aquí esta resonancia nos permite medir con mucha exactitud el área o el volumen tratado respecto al volumen total del mioma, que aquí es de un 100%, ¿de acuerdo? Pues bien, una vez conseguida la ablación del mioma, aquí ven un ejemplo, ¿cómo hacemos el seguimiento? Posteriormente al tratamiento, el mioma se va a ir encogiendo. Hemos convertido un tumor sólido, duro, como saben ustedes, está compuesto de fibras musculares muy densas y muy juntas, junto con tejido conectivo. Los miomas son muy duros. Al necrosarlos, se vuelven un tejido pastoso licuado que el organismo va a ir reabsorbiendo. Tienen una cápsula y este contenido de dentro se va a reabsorber y el mioma poco a poco se va a ir encogiendo y perdiendo volumen. Por lo tanto, el seguimiento lo vamos a hacer mediante ecografía para evaluar el encogimiento del mioma, ¿de acuerdo? Hacemos una ecografía a los 3, a los 6 y a los 12 meses y luego, si hace falta, anualmente para ver cómo se comporta este mioma, ¿no? Aquí viene una paciente, esta es una resonancia con contraste que se ve la captación, ¿de acuerdo? Y después del HIFU, como se ve totalmente necrosado, el área de evaluación es total y a los 6 meses de tratamiento, pues un pequeño mioma muy reducido, con una mejoría clínica significativa y con la posibilidad de hacer una histeroscopia y acabar de sacar los fragmentos residuales, ¿no? También les pasamos un cuestionario de síntomas, ¿de acuerdo? Y de calidad de vida para objetivar esta mejoría clínica de la paciente. Bien, esta parte creo que nos la podemos saltar, no ha lugar en este caso, ¿de acuerdo? Bien, estos son algunos de los casos que realizábamos al principio, casos muy complejos, ¿de acuerdo? Últimamente seleccionamos un poco más a las pacientes. Aquí pueden ver miomas absolutamente gigantes de 15 centímetros, en este caso de aquí, pacientes con hasta 8 miomas, etcétera, ¿no? Y bueno, en estos, pues la respuesta a veces es más limitada, pero también continuamos realizando tratamientos de esta manera, ¿vale? Bien, los resultados, actualizándolos en estos momentos, en realidad son 840 pacientes, ¿de acuerdo? Pero estadísticamente los resultados no varían respecto a esta estadística que ven aquí, cuando llevamos 730, ¿de acuerdo? Siempre hay un 4,5 o un 5% de pacientes en los que no conseguimos finalizar el tratamiento o realizarlo. ¿Por qué? Por una mala visualización, especialmente en pacientes muy obesas. Lógicamente, este tratamiento se guía ecográficamente. Y en estas pacientes obesas, todos sabemos que la ecografía abdominal es muy limitada. Pues en pacientes muy obesas en las que hay mala visualización, o a otras veces cuando tenemos gas dentro de la vejiga, también nos va a impedir ver bien. Pues bueno, hay una serie de factores que nos pueden limitar el tratar a esa paciente y suspendemos, ¿no? Pues simplemente un 4% no llega, ¿de acuerdo? Actualmente. De los tratamientos, que son el resto que se han realizado, un 95% se consigue hacer y finalizar el tratamiento, pues un 70% tienen éxito y hasta un 30% acaban con una cirugía por fracaso de la técnica HIFU. Bien, un 30% hay quien le podrá parecer mucho, poco. Si ustedes lo comparan con la cirugía y la evidencia que existe actualmente, pueden ver que las tasas de reintervención de otros procedimientos, como la embolización de las arterias uterinas o incluso, fijaos, la miomectomía, pues está en torno al 20%, ¿no? Reintervención. Hay algunos estudios que hablan, como este de aquí, en un grupo de 628 pacientes a las que se les sometió una miomectomía, una cirugía por miomas conservadora de útero, hasta un 30% tuvieron una reintervención a los 6 años, ¿de acuerdo? Eso quiere decir que la miomectomía parece que sea el resultado definitivo y muchas veces vuelven a ser operadas, hasta un 30% en este estudio, ¿de acuerdo? Con lo cual, la tasa de fracaso del HIFU de un 30%, pues ahora no parece tan importante, ¿no? Pero bueno, ahí está, ¿no? Otros estudios comparan HIFU con la miomectomía, ¿no? Y concluyen que la calidad de vida y la sintomatología
la mejoría de la calidad de vida y la sintomatología es equiparable en ambos grupos, en pacientes sometidas a cirugía respecto a las pacientes en las que se les practicó HIFU. Eso sí, con mucho riesgo, perdonen, con mucho menos riesgo y menor complicación y más rápida reincorporación a las actividades habituales en el grupo de HIFU. Esta es la diferencia. Bien, en este caso, nuestra serie son pacientes de una media edad de 41 años, con un índice de masa corporal de 31, un diámetro medio de los miomas tratados de unos 7 centímetros, ¿de acuerdo? La media, es decir, que no son miomas pequeños. El síntoma principal, el síntoma por el que acaban acudiendo a HIFU, pues es el sangrado, la hipermenorrea, la metrorragia, ¿de acuerdo? Y además otros síntomas compresivos, por ejemplo, ¿no? Bien, el área no perfundida media es un 60-70%, en nuestra serie más o menos acorde con la que hay publicada en la literatura, que se mueve entre el 50 y el 80% de área de ablación, ¿de acuerdo? En las pacientes de nuestra serie, los miomas fueron reduciéndose, ¿de acuerdo? El diámetro medio fue reduciéndose en todas ellas, hasta un 50%, un 60% y un 70% en las pacientes que llevamos más tiempo de seguimiento, ¿no? Al mismo tiempo, la sintomatología fue disminuyendo globalmente en todas ellas, con un aumento paralelo de la calidad de vida, evidentemente, ¿no? Bien, cuando hablamos de HIFU, raramente hablamos de contraindicaciones, es decir, prácticamente cualquier paciente puede ser colocada encima de una mesa de HIFU y realizar el tratamiento y tratar de tener éxito, ¿de acuerdo? Es decir, pero contraindicaciones, bien, la única contraindicación sería que no pudiéramos tener una comunicación verbal con la paciente, porque este procedimiento se realiza bajo sedación consciente. La paciente está despierta, relajada, pero hay un feedback continuo entre la paciente y el médico. Ella nos va a comentar en todo momento sus sensaciones, si tiene molestia en la piel, si tiene molestia interna propia de la necrosis y de que el tratamiento está siendo efectivo, o molestia a nivel sacro, porque a veces se puede calentar un poquito y notar cierta molestia. Bien, pues nos lo va a comunicar y nosotros vamos a regular o modificar los parámetros de tratamiento en función de las molestias que pueda tener la paciente, ¿no? Disminuyendo potencia, cambiando el punto de sonicación. Por eso también es tan seguro, ¿no? HIFU. Entonces, contraindicación, que no pudiéramos comunicarnos con la paciente por los problemas que fuera, ¿no? O aquellas pacientes que no pueden mantener una posición en decúbito prono durante más de 2 horas, ¿no? Pues, lógicamente, no les podremos hacer HIFU, porque es en posición decúbito prono, ¿no? Pero, por lo demás, hablamos más bien de factores limitantes de conseguir la necrosis, ¿no? Es decir, pacientes con adenomiosis difusa, bueno, las tratamos con buenos resultados en cuanto a dolor, pero son lesiones a veces más complicadas de tratar y de tener unos buenos resultados clínicos, aunque seguimos haciéndolo y muchas refieren una satisfacción alta, ¿no? Pacientes con miomas muy grandes son tratables, pero bueno, a partir de 10, pues lógicamente son tratamientos más largos y habría que ver cómo es ese mioma, como veremos después, ¿no? El grado de vascularización o no que tiene, ¿no? Pero también se pueden tratar miomas voluminosos y miomas úteros con más de 5 miomas, que cada uno de ellos supere los 4 y 5 centímetros, bueno, pues son muchos más miomas. Tampoco es una contraindicación, pero quizás es un factor limitante para tener un éxito absoluto. Siempre, no. Pues habrán pacientes con úteros polimiomatosos que vayan muy bien y otras, algunas que no. Bueno, la verdad es que al final hay que probarlo y se benefician de un tratamiento no invasivo y ambulatorio, ¿no? Pacientes muy obesas, esta sí es una limitación importante. No vamos a causar ningún riesgo, ningún problema, ninguna complicación, pero a lo mejor no visualizamos bien el mioma y no se puede tratar de forma completa, pues es un factor limitante, lógicamente, limitante de conseguir una ablación importante, ¿no? Hay que ir con cuidado con las cicatrices abdominales, puesto que en esas cicatrices se puede acumular más calor durante el tratamiento y puede haber un riesgo un poquito más alto de quemadura, pero eso es controlable si la paciente tiene una sedación consciente y nos puede informar, pues mira, de ese calor que va teniendo a nivel de la cicatriz, ¿no?
pues otro factor limitante que no contraindicado, ¿no? Y dos características que son las fundamentales y que me gustaría transmitir y que quedarán muy claras, porque son las que más valoramos a la hora de decidir si realizamos un tratamiento HIFU y qué expectativas de éxito existen, ¿no? Que son, y ambas características se valoran en la resonancia magnética, ¿de acuerdo? Previa al tratamiento. Uno, el grado de vascularización del mioma, valorado en imágenes con contraste de resonancia, y la otra característica, que es diferente, es el grado de intensidad de señal que tienen estos miomas en resonancia sin contraste, en imágenes en T2, ¿no? Y ahora os explicaré estos dos factores limitantes porque me parecen muy importantes y básicos, ¿no? En cuanto al grado de intensidad, pacientes en los que controlamos, analizamos el mioma con la resonancia sin contraste, ¿no? Que es este caso de aquí. Pues bien, hubo un japonés, de los primeros que se dedicó al tratamiento de miomas con HIFU, que clasificó en sus estudios a los pacientes, o concretamente a los miomas, en tres tipos. Los miomas hipointensos, es decir, más oscuros, que se aproximan a un color similar al de, o a una intensidad al del recto abdominal, como ven aquí, es decir, más oscuros, más negros. Estos son miomas hipointensos que llamamos de Funaki tipo 1, ¿de acuerdo? Luego están los miomas isointensos, un poquito más claros, ¿de acuerdo? Y luego los miomas muy claros, muy blancos, que se llaman son hiperintensos a la resonancia, y estos miomas los llamamos Funaki tipo 3, 1, 2, 3. Pues bien, este autor, Funaki, demostró en sus estudios que los miomas tipo 1, hipointensos, los de la primera fotografía, tenían una muy buena respuesta HIFU, ¿de acuerdo? Cuando disparaba ultrasonidos, estos miomas se necrosaban con suma facilidad y tenían muy buenos resultados de encogimiento y de mejoría de la sintomatología. En su estudio, los miomas tipo 2, con una intensidad de señal un poquito más alta, también tenían buena respuesta. En cambio, los miomas tipo 3, hiperintensos, demostró en sus estudios que tenían una respuesta peor a HIFU. Tenía que aplicar mucha más energía, estar tratando mucho más rato para obtener un resultado similar, pero a veces con peor resultado, ¿de acuerdo? Entonces, ojo, porque las expectativas de éxito en este tipo de miomas no son tan altas, ¿vale? Esto en cuanto a la intensidad de señal, y es una característica fundamental que hay que valorar antes de indicarle a una paciente la terapia por ultrasonidos. La otra que comentaba, el grado de vascularización valorada en imágenes de resonancia con contraste, que es esto de aquí. Aquí ven dos pacientes diferentes. A la izquierda, una paciente con un mioma altamente vascularizado, vea que blanco se ve a la administración de gadolíneo, y a la derecha, una paciente con dos miomas. Ninguno de los dos tiene alta vascularización. Vemos que el grande, el mayor, tiene un grado de vascularización baja. Ven que es inferior a la captación del contraste por el miometrio sano que lo rodea. Y el otro mioma tiene un grado de vascularización intermedio. Es inferior al grado de vascularización del miometrio, por eso también, ¿de acuerdo? Bien, cuando realizamos HIFU a estas dos pacientes, vemos la diferente respuesta, ¿no? Aquí, esto fue uno de nuestros primeros tratamientos, ahora tenemos mejor resultado porque sabemos manejarlos mejor, pero inicialmente, fíjense qué pobre respuesta, ¿no? Es decir, el área de ablación es muy reducida, que es esta de aquí que ven, comparado con la otra paciente, con estos dos miomas de mejor pronóstico de respuesta, mioma de baja vascularización totalmente necrosado y el mioma de vascularización media también totalmente necrosado, ¿de acuerdo? Actualmente a los miomas de la izquierda altamente vascularizados les realizamos tratamiento previo con análogos de la GnRH, de la hormona GnRH, para dejar a las pacientes menopáusicas durante 3 meses, y eso nos permite obtener un mioma con un grado de vascularización algo más bajo para tener una mejor respuesta a HIFU, ¿no? Bien, en cuanto a los efectos adversos, hemos tenido muy poquitos, ¿no? Es decir, de todas estas 850, que ahora son, ya les digo, ahí ponía 750, ha pasado un tiempo, 850 pacientes tratadas, tenemos 22, pues mira, unas 25 en realidad, quemaduras de primer y segundo grado, que han curado entre 1 semana y 3 semanas sin dejar secuela.
una quemadura de primer grado en la curva de aprendizaje al inicio del tratamiento, que es esta que ven aquí. Esto es muy excepcional, un caso de 850 pacientes, ¿de acuerdo? Y el resto son complicaciones muy aisladas. Hematuria no nos preocupa en absoluto. Estas 20 pacientes que tuvieron hematuria se fueron a casa el mismo día como el resto. Es simplemente que a veces la vejiga se puede calentar un poquito y puede sangrar un poquito, y la orina, ya saben ustedes que una gota de sangre en la orina es muy escandalosa, pero tal como se produjo esa hematuria, hicimos unos lavados con suero y las 20 pacientes se fueron a casa con una orina clara, ¿de acuerdo? Sangrado, cuando hablo sangrado, es sangrado vaginal. En aquellos miomas submucosos que deforman la cavidad uterina, podemos tener cierto sangrado posteriormente del tratamiento, pero ya se lo explicamos que es posible, incluso la expulsión de fragmentos de mioma en aquellos casos de localización submucosa. Esto entra dentro de lo normal, puesto que pues por la localización, ¿no? Alguna radiculalgia, pues por irritación de los nervios sacros, ¿de acuerdo? Pueden tener cierta molestia y en algún caso ha durado un par de semanas, pero no ha dejado secuela en ningún caso, ¿de acuerdo? Bien, son pocas complicaciones y lo que sí que no hemos tenido nunca, y esto es así, ninguna lesión intestinal, ninguna lesión vesical, y por si había dudas en cuanto a la lesión del endometrio en pacientes jóvenes, pues ninguna paciente se ha quedado en amenorrea posteriormente a HIFU, ¿de acuerdo? O sea que esto es importante, sobre todo si lo comparamos con la cirugía, ¿bien? Bien, pues como hablamos, en el caso de las operaciones, de la opción quirúrgica, tanto la histerectomía como la miomectomía tienen una tasa de complicaciones mayores del 28%, en el caso de la histerectomía, de complicaciones menores de un 6%, y en la miomectomía, pues ya lo ven, ¿no? En nuestro caso, complicaciones mayores 0, ¿de acuerdo? O 0,15, ¿vale? O sea que es muy poquito, ¿no? Bien, ¿qué efecto puede tener en la fertilidad los miomas? Esto ya lo sabemos, ¿no? Los miomas que más pueden afectar a la fertilidad de las pacientes son aquellos que deforman la cavidad, los miomas submucosos, puesto que estas pacientes tienen tasas de implantación más bajas, mayor incidencia de aborto, mayores tasas de gestación, menor tasa de gestación y de nacido vivo, ¿de acuerdo? Sabemos también desde hace unos años que incluso los miomas que no distorsionan la cavidad, o sea, miomas totalmente intramurales, ¿de acuerdo? Incluso sin distorsionar la cavidad, pueden impactar de forma negativa en la fertilidad, ¿de acuerdo? Y algunos estudios sobre fecundación in vitro así lo corroboran, ¿no? Es decir, estas pacientes con mioma pequeñito, totalmente intramural, tienen peores tasas de éxito en la fecundación in vitro, ¿eh? Un aumento de la tasa de aborto y una reducción de la tasa de implantación, de la tasa de gestación, de la tasa de nacido vivo, ¿no? Sin embargo, estos mismos estudios dicen que no existe suficiente evidencia como para indicar una miomectomía de rutina en este tipo de pacientes previa a la fecundación in vitro, porque resulta muy agresivo para miomas de 1, 2, 3 centímetros totalmente intramurales. Sin embargo, nosotros creemos que HIFU sí que les puede aportar una ventaja, porque lo trataríamos sin crearles la agresión quirúrgica, ¿no? Mejorando, como dicen los estudios, la tasa de éxito en la fecundación in vitro, ¿no? Bien, si bien conocemos las ventajas de la miomectomía, puesto que sabemos que en los miomas submucosos, especialmente, el hecho de operarlos mejor disminuye la tasa de aborto, como decíamos, es verdad que algunas revisiones sistemáticas no lo dejan tan claro, con lo cual te crea la duda. Esta revisión sistemática de la Cochrane concluye que no existe suficiente evidencia de que la cirugía de los miomas submucosos aporte una mejoría significativa en cuanto a disminución de tasas de aborto. Ahí lo dejo. Todos pensamos que sí, ¿no? Pero aquí está la revisión y a los datos me remito. Y lo que sí que conocemos de sobra, porque todos, yo el primero, somos cirujanos, operamos, son las complicaciones de una miomectomía y están ahí. Es decir, hay morbilidad quirúrgica en forma de hemorragia, transfusión en algunos casos, lesión visceral, sea de vejiga, intestino, etcétera, uréter,
Adherencias postquirúrgicas que pueden comprometer la fertilidad de la paciente, ¿de acuerdo? Estas son las desventajas de la miomectomía, por todos conocidos, ¿de acuerdo? La cicatriz uterina que creamos, ¿de acuerdo? Eso obliga a un tiempo de espera hasta una nueva gestación, entre 6 meses y 1 año, dependiendo del caso, cosa que no ocurre con técnicas como HIFU. No hace falta tiempos de espera prolongados para que la mujer empiece a buscar su embarazo. Y, lógicamente, después de una miomectomía no tenemos que infravalorar el riesgo de rotura uterina durante el tercer trimestre de embarazo o el parto, ¿no? Sí, las tasas, depende de los estudios, se mueven entre el 0,4 y el 3%, pero hay que explicarlo y de vez en cuando pasa. Pues eso tampoco ocurre con HIFU, ¿de acuerdo? Bien, a partir de aquí lo que decimos, ¿qué aporta HIFU en el tratamiento de los miomas? Pues bien, como hemos dicho, es una ablación selectiva de los miomas, no lesiona el miometrio circundante, el miometrio que rodea el mioma no se lesiona, se produce una restauración gradual de la anatomía uterina a medida que el mioma se va encogiendo y va perdiendo volumen, y además ese miometrio sano que vuelve a ocupar su lugar conserva las propiedades biomecánicas, es decir, las propiedades de tensión durante la gestación y de contractilidad durante el parto. No hay alteración de esas propiedades, ¿no? Y por otro lado, HIFU preserva la función ovárica y endometrial y diferentes estudios así lo demuestran, ¿de acuerdo? Como vemos aquí, pues sí, estos estudios analizan, por ejemplo, este de aquí, los niveles de hormona antimoleriana antes del tratamiento HIFU comparado con los niveles después de la terapia HIFU y demuestran que no hay alteraciones significativas de la hormona antimoleriana después de un tratamiento HIFU, ¿no? Y recientemente un grupo de, como ven aquí, el Kozerova, hicieron un estudio que demostraba que tampoco había alteración en la receptividad endometrial, ¿de acuerdo? Es decir, que no causaba lesión endometrial en las pacientes sometidas a HIFU, ¿no? Y otros estudios demuestran lo mismo, ¿no? En cuanto a gestaciones, pues sí, después de tratamiento HIFU ya disponemos de series muy largas de embarazos, de hasta 100 y 130 gestaciones conseguidas después de la terapia HIFU, y todos los estudios concluyen lo mismo, es decir, que después de HIFU es posible obtener gestaciones a término con partos normales y sin complicaciones añadidas a las normales de la población general, ¿de acuerdo? Con un desarrollo normal de los fetos y sin complicaciones perinatales, ¿no? Como decíamos antes, ninguna ruptura o rotura uterina y ningún caso de placentación anómala, ¿no? De placenta íncreta, ácreta, como sí se puede dar y se da después de algún caso de miomectomía o de cirugía uterina. No hay casos de placentación anómala. Bien, nuestra experiencia en concreto en nuestro hospital en Barcelona de gestaciones la tenemos publicada recientemente en el International Journal of Hyperthermia. Tenemos 71 gestaciones, de las cuales, como ven aquí, pues 43 partos, que en realidad son 44 bebés, puesto que una gestación era gemelar, 22 abortos, 31%, les puede parecer elevada. Hay que decir que la media de edad de las pacientes, de estas 560 pacientes en su momento que tratamos con HIFU era de 41 años, ¿de acuerdo? Por tanto, pacientes añosas, muchas de ellas infértiles y por lo tanto, ya que son dos factores ya que ayudan a que la tasa de aborto sea la que es, 31%, ¿de acuerdo? Y con una tasa de cesáreas del 43%, ¿no? La tasa de gestación en nuestro caso, puesto que de estas 560, solo el 160 querían ser madres, buscaban de forma activa gestación, por lo tanto nuestra tasa de gestación es de un 34%. Y como vemos aquí, las tasas de gestación después de una laparoscopia pues, se mueven entre un 30 y un 60%, después de una laparotomía pues entre un 10, depende de los estudios, y un 40, etcétera, etcétera. Bueno, no está mal un 34% de tasa de gestación en una población como este estudio añosa, ¿no? La tasa de cesárea sí que es inferior, muy inferior a la que se produce, por ejemplo, en las gestaciones después de embolización de las arterias uterinas, que está en torno al 60, entre el 60 y el 80%, y también inferior a la de la miomectomía, ¿no?
Bien, de estas 71 gestaciones en 55 pacientes, porque algunas repitieron, aquí vemos la media de edad. Vemos que el 80% eran nulíparas, ¿de acuerdo? Importante, que además el 33% de ellas tenían esterilidad primaria o secundaria, lo que decíamos, y además un 18% tenían uno o más abortos, ¿de acuerdo? O sea que además venían con una historia de fertilidad pues mala, ¿no? Bien, en cuanto a estas gestaciones, a estas 43 embarazos, que fueron 44 bebés, aquí tenemos que el 35 de estas gestaciones se produjeron de forma natural, 8 fueron mediante técnicas de reproducción, un gemelar, como decíamos, la edad materna de las que consiguieron embarazarse, lógicamente, ya era algo más baja que la población entera, pero seguía siendo alta, de 37 años. Las semanas de gestación medias de estas 43 fueron 39 semanas de gestación y se consiguió un parto vaginal, como dijimos antes, en 25, ¿de acuerdo? La tasa de pretérmino, como vemos aquí, es mucho más baja que la que se produce en gestaciones en gestaciones de pacientes con miomas que no se trataron. Se embarazaron con miomas, parieron y un 20% tuvieron prematuros. En nuestro caso, la tasa de prematuridad es de esta que ven aquí, por debajo del 10, ¿no? Muy bien. Bien, complicaciones obstétricas. Pues bueno, de nuestra serie, aquí las tenemos. Una hemorragia de un sangrado de primer trimestre, que no tuvo ninguna consecuencia porque la mujer acabó pariendo a término. Un parto prematuro, pero que podemos achacar al polidramnios de la señora, es decir, nada relacionado con su tratamiento HIFU. Y en este caso, este polidramnios generó un parto pretérmino y, lógicamente, pero no hubo ningún problema, el bebé está sano. A una paciente con un cólico renal, en fin, tampoco grandes cosas, ¿no? Y es verdad que tuvimos 2 roturas prematuras de membranas, con 2 partos pretérminos, ¿de acuerdo? Uno acabó en parto vaginal y otro en cesárea. Y en el parto, las complicaciones, pues una bradicardia, pues sí, como en todo caso, pues con una cesárea emergente por bradicardia del bebé y alguna hemorragia por placenta previa, etcétera, ¿no? 3 retenciones placentarias y un caso de preeclampsia, ¿no? Bien, ninguna rotura uterina, etcétera. Y tampoco casos de placenta ácreta, lo que decíamos antes, ¿no? Como conclusiones un poquito de esta charla, y podríamos extendernos muchísimo más, evidentemente, pues que la terapia de ultrasonidos de alta intensidad guiada por ultrasonidos trata tumores sólidos de forma totalmente no invasiva y ambulatoria y con una tasa de complicaciones muy baja. De acuerdo con nuestra experiencia, es segura y efectiva, lógicamente. Y lo que es muy importante es que hay que seleccionar los casos teniendo en cuenta varios factores, si hay deseo de gestación o no, la clínica de las pacientes, especialmente tener en cuenta la resonancia magnética, como hemos comentado, valorando estas 2 características fundamentales, el grado de vascularización y la intensidad de señal que tenga este mioma, porque la probabilidad de éxito va a depender de estos 2 factores. Y lo que sí que parece por los diferentes estudios y en nuestra experiencia es que es la primera opción que hay que ofrecer a las pacientes para tratar su mioma. No se trata de una patología maligna, con lo cual, si ese tratamiento, por lo que sea, no funciona, siempre tenemos la cirugía para resolver ese caso. Por lo tanto, para mí, ya solo por seguridad, habría que indicar HIFU de entrada. Si luego por resonancia vemos que es un caso complicado, que es muy difícil, que tiene 10 miomas, pues nos podemos plantear no hacerlo. Pero la primera opción que tenemos que tener en la cabeza, bajo nuestro punto de vista, es la terapia HIFU. Y evidentemente, ¿por qué? Porque tiene muchas ventajas sobre la miomectomía y sobre, no digamos ya, la embolización de las arterias uterinas, ¿no? En algún caso incluso podría mejorar la fertilidad de las pacientes, puesto que sabemos que se han embarazado incluso con historia de infertilidad. En nuestra serie el 30% eran infértiles, con lo cual, sin poderlo demostrar con datos, porque habría que hacer un estudio prospectivo, randomizado, etcétera, de entrada tenemos ese dato. Pacientes estériles que no se embarazaban tras fecundaciones in vitro,
las hemos tratado con HIFU y se han embarazado. Podría tener un papel en mejorar incluso la fertilidad, ¿no? Y evidentemente hay que seguir en esta línea para investigar y seguir proporcionando datos todavía más fiables, pero por ahora es una buena técnica y pienso que hay que aplicarla. Aquí tengo algunos casos, no sé si me estoy alargando mucho para que vean un poquito casos que tenemos en nuestro centro. Esto se trata de una paciente de 30 años sin antecedentes de interés, con un aborto, perdón, y con un parto prematuro, con clínica de hipermenorrea, sangrado abundante, puesto que tenía este gran mioma transmural, afecta a la subserosa, intramural y también submucosa. Vemos aquí la cavidad totalmente comprimida por este mioma de grandes dimensiones. Por lo tanto, tenía hipermenorrea, síntomas compresivos, y en la resonancia vemos que es, recuerden, las dos características las vemos aquí. La imagen de arriba es una resonancia sin contraste, donde vemos que el mioma es hipointenso. Esta es una buena característica para HIFU, es un mioma de buen pronóstico, sabemos que va a responder bien. Y la misma paciente en la resonancia con contraste, vemos que lo capta menos, que es menos captante que el miometrio periférico. Por lo tanto, con un grado de vascularización medio. Ambas características muy buenas. Y finalmente, pues así fue. Realizamos el tratamiento, de acuerdo, consiguiendo un volumen no perfundido, llamamos, ¿no? Después, en la resonancia post-HIFU, del 100%, ven aquí, el 100% del mioma tratado. A los 6 meses, el mioma se redujo muchísimo. Como ven en esta imagen, realizamos una resección transhisteroscópica. No fue fácil porque, como ven, parte del mioma es intramural y conseguimos la resección completa del mioma. Esta histeroscopia es de la paciente después al cabo de unos días de la resección histeroscópica para completar la resección del fragmento. Como vemos, un ostium, cavidad totalmente libre del mioma. Vemos aquí en la cara posterior un poquito, pues habrá una concavidad que es del mioma que había antes, ¿no? En la cara posterior, y luego veremos el otro ostium. Pues bien, esta paciente a los 3 meses de esta histeroscopia consiguió una gestación a término sin incidencias. A ver si puedo quitar esto porque me está molestando. Ahora, continúo. Bien, esta es otra paciente de 33 años, nulípara, con una hipermenorrea severa, mucho sangrado, con una hemoglobina de 7. ¿Y por qué? Pues presentaba un mioma submucoso tipo 0 de la FIGO, hipointenso, ya lo verán ahora, pero en cambio este tenía una vascularización elevada. Recuerden, mal pronóstico, pero ¿qué hicimos? Le dimos un tratamiento con análogos de la GnRH durante un mes, actualmente incluso hacemos 3 meses. Es este mioma, como ven aquí, ocupa todo el útero por dentro, desde el fundus uterino hasta el orificio cervical interno, ocupa toda la cavidad de 6 por 4 centímetros. Alguien podrá decir, bueno, como es un mioma tipo 0 de la FIGO, esto con un resector en 2 tiempos o en 3 tiempos, bueno, eso no es tan fácil. Las complicaciones se disparan en la resección histeroscópica con miomas de este tipo y todos lo sabemos. Frecuentemente queda algún fragmento residual y para mí no es un caso para hacer una resección histeroscópica. Esta es la misma paciente antes de HIFU con contraste, captaba bastante el contraste, es un mioma altamente vascularizado con alguna pequeña área de vascularización baja, pero muy pequeñita. Después del tratamiento hormonal realizamos HIFU y aquí ven el resultado en la imagen de abajo con contraste, totalmente necrosado, lo ven negro, no capta el contraste en el 100% de su volumen, ¿de acuerdo? Esta paciente, a los 6 meses del tratamiento, el mioma desapareció. Aquí tienen la resonancia de control, no hay mioma, y esta paciente no está contenta, lo siguiente, está más que contenta. A los 2 meses consiguió su primera gestación, 38 semanas, un bebé de casi 3 kilos, unas espátulas sin ninguna incidencia en el parto, y más tarde consiguió otra gestación. En este caso hizo un pequeño retraso de crecimiento con una niña de 2 kilos, pero que actualmente está sana y sin ningún problema. Otro caso
Lo que os hablaba de los miomas voluminosos, esta paciente de 27 años, nulípara, un mioma enorme de 18 centímetros, una auténtica barbaridad. Funaki 3, que quiere decir un mioma hiperintenso, que con una captación de contraste alta, excepto en esta zona, y le realizamos tratamiento hormonal y HIFU. Como ven, conseguimos una ablación completa del mioma en todo su volumen, el 100% del mioma se trató con éxito, ¿no? Esta es otra paciente de 40 años, nulípara, con una conización, estéril, 3 años intentando conseguir gestación sin éxito, y que en la resonancia presenta 3 miomas, un mioma submucoso, que es el que ven aquí en la cara anterior, con componente submucoso, distorsionando la cavidad, y otro mioma posterior muy voluminoso y otro más pequeñito, ¿no? Como ven aquí, son miomas hipointensos, Funaki tipo 1, buen pronóstico, ¿de acuerdo? Y le planteamos este tratamiento, ¿no? Pues miren, aquí 27 minutos de sonicación. Esto es sonicación, de los disparos que vamos efectuando. En realidad el tratamiento se prolongó durante 1 hora, hora y media. Bien, esta es la misma paciente al finalizar el tratamiento dentro de la sala HIFU, administrando contraste ecográfico endovenoso. Y ven aquí, lo vuelvo a pasar desde el principio para que lo pueda explicar. Este es un primer mioma y nos vamos moviendo ecográficamente desde el lado izquierdo al derecho. Ya pasamos el primer mioma totalmente necrosado. Aparecen otros 2 pequeños y este otro grande, también totalmente avascular. Lo blanco que ven en medio es necrosis, cambios hiperecogénicos de necrosis, no contraste, ¿de acuerdo? Y la resonancia, que como les dije, continuamos practicando después, pues aquí lo ven, el 95% de este mioma se consiguió tratar. En el caso del mioma submucoso, el 100%, y a este pequeñito también. El mioma submucoso se redujo hasta 1 centímetro, dejó de deformar la cavidad, y esta mujer, 40 años, con una función ovárica limitada, una FSH de 12, tuvo que realizar una fecundación in vitro, pero bien, consiguió una gestación después de su primer intento de fecundación in vitro, y se realizó una cesárea electiva por presentación de nalgas. El último caso que tengo, y ya no me alargo más, una paciente de 44 años con un hijo, síntomas compresivos. En la resonancia magnética ven un mioma pues hiperintenso, voluminoso, no es un buen caso, ¿de acuerdo? Y vemos que el área de ablación conseguida en este caso fue más limitada, es decir, aquí lo presentamos todo, es decir, hay casos altamente vascularizados, como han visto antes, que hemos conseguido el éxito, pues en algún caso hay que informar que puede no funcionar, ¿no? Sin embargo, esta paciente, para que vean los 2 casos, ¿no? Esta paciente, mioma alta vascularización, mala respuesta. En la que les presento ahora, mioma de alta vascularización, como ven aquí, se ve hipercaptante, casi igual que el miometrio sano. Es una paciente de 45 años, nulípara, hipermenorrea, porque el mioma es submucoso, como ven aquí, deforma la cavidad, hemoglobina de 8. Y en esta paciente con un mioma que en principio, pues, podía no funcionar, pues en este caso se consiguió la ablación completa. Aquí ven la imagen a la derecha después del tratamiento con contraste, pues se ve totalmente necrosado. ¿Qué ocurrió? Pues por sus pequeñas dimensiones desapareció. En el seguimiento, al mes, a los 3 meses, a los 6 ya se ve muy pequeñito, y al año el mioma totalmente desaparecido. ¿De acuerdo? Gestación espontánea, ningún problema, ¿no? Bien, esta es nuestra experiencia, espero que les haya gustado. Ahora, si quieren realizar preguntas, imagino que tienen algunas. Esta foto es un poco, digamos, un homenaje a pues, de toda la gente de la que he aprendido todos estos años, desde compañeros en mi hospital, aquí arriba a la izquierda, del Hospital Universitari Mutua de Tarrasa, en Barcelona. Aquí los compañeros del Hospital Suining de China, con los que tuve la oportunidad de estar hace pues 3 años para mejorar el tratamiento de la adenomiosis, porque pues no realizábamos tantas y ahora ya llevamos unas cuantas realizadas, y el profesor Zhang, conocido mundialmente para
todo aquel que se dedique a las terapias no invasivas y otra gente de la que me he nutrido y mucho, hasta un ingeniero y evidentemente mi amigo Armando Bu, que bueno, muchas gracias también por invitarme y espero que les haya gustado.